buenas noches a toda nuestra audiencia en redes sociales, en Facebook, en todas las plataformas que vayamos a subir esta maravillosa información de su programa que titula Textos fuera de contexto, pero a la luz de la Biblia, ¿no? Ya estamos en el cuarto programa en el que estamos hablando y estamos con nuestros pastores trayendo luz de la palabra altísima del Señor para que no los confundan, para que no los engañen. Voy a dar la bienvenida a nuestros queridos pastores Gustavo y Roberto. Por favor, una salutación al público. Buenas noches, hermanos, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos están viendo. Un saludo, hermanos, al hermano pastor Eduardo Alanoca, que ha estado escribiéndonos el anterior vez. También a mi amigo Germán Laura, que también ha puesto un me gusta. Y también tenemos otro seguidor desde México. Hay un hermano que está siguiéndonos desde Ciudad Valles de México. Un saludo a todas las personas que están uniéndose a nuestro programa, que están escuchando, que están siempre con el corazón presto de entender la palabra del Señor y de conocerlo cada vez más. Buenas noches, hermano. Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas. Somos la Iglesia Cristo es Vida y desde este programa queremos nosotros dar a conocer algunos temas que son de vital importancia para la Iglesia cristiana. Bienvenidos a este programa a la luz de la Biblia. Ya en este cuarto programa, ciclo de textos fuera de contexto, vamos a tomar un versículo bíblico igual muy polémico en estos tiempos, que claro que tiene su explicación correcta, perfecta desde la luz de la palabra de Dios, pero que algunos están desecrando y están sacando fuera del contexto. Pastor Gustavo, ¿cuál es lo que vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es el versículo? Amén. Hoy hemos preparado Filipenses capítulo 4, versículos 12 al 13. Amén. Este es uno de los versículos más citados, más amados, más gustados, más, ¿cómo se podría decir? Más usados por los cristianos, ¿no? Pero lastimosamente también es uno de los más mal interpretados, mal aplicados y mal utilizados. Amén. Entonces, no sé, empezaremos leyendo, ¿no? Sí, queridos hermanos. Filipenses 4, versículo 12 al versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una vez más, a ver, vamos a buscar con el dedo veloz. Filipenses 4. Sí, 4 del 12 al 13. Del 12 al 13. A ver, ¿qué dice? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Otra versión dice, sé vivir en pobreza, vivir humildemente, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A ver, otra versión dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Así dice el Amén. texto. Aquí podemos sacar el primer tip. Uno de los mejores formas de entender la palabra del Señor, gracias al Señor en este tiempo tenemos varias versiones de la Biblia. Estas versiones generalmente pueden ser las literales, la Reina Valera, la textual, y otras que son las que tienen cierto dinámicos, ¿no? Que dicen lo mismo, pero se les aumenta algo para mejor entendimiento, que sería la NTV, la lenguaje actual, la del lenguaje sencillo, Dios habla hoy, Dios ¿no? Son traducciones de la palabra del Señor que nos ayudan un poco a entender, ¿no? Una traducción dice algo más interesante que la otra. O más actual, ¿no? O más actual, también a nuestro idioma, ¿no? Claro, porque no habla del que queréis vosotros, ¿no? Sino habla de ustedes, lo que ustedes desean. Entonces, un tip es tener por lo menos unas 2, 3 versiones, ¿no? de la palabra del Señor para leer ese mismo versículo y encontrarle más o menos algo interesante, ¿no? Algo que pueda ayudarnos más.
Además, la Reina Valera ha sido traducido de la Vulgata Latina. Griego, Vulgata Latina, y de la Vulgata Latina se traduce a nuestro idioma. Pero las otras versiones se traducen directamente del griego a nuestro idioma español. Por ejemplo, esta otra versión, la palabra de Dios para todos, de Filipenses 4:13, dice lo siguiente: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Entonces es muy diferente cuando leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y acá viene diciendo que podemos enfrentar cualquier situación porque Cristo nos da el poder para enfrentar, para hacerlo, ¿no? Y ahí podemos encontrar ya se ve un poquito más entendible este versículo que está mal utilizado en estos últimos tiempos. Pero, ¿cuál es el mal uso que se dará a este versículo? Bueno, primero entraremos al contexto, como siempre estábamos haciendo. ¿Ya? El contexto, en realidad, si inmediato, nos ¿no? si nos ponemos a pensar el contexto de qué es lo que trata todo el libro de Filipenses, ¿no? He estado buscando, yo leyendo varias Biblias de estudio, y en este caso tengo la Biblia del Diario Vivir, que es una Biblia devocional más que todo, pero es de estudio. Bueno. Pero aquí hay una partecita bien interesante, un pequeño párrafo quiero leerles. Dice: en una vida dedicada a servir a Cristo, Pablo enfrentó desde la extrema pobreza hasta la abundante riqueza. Aún así, escribió esta carta desde la cárcel. Pese a las circunstancias, Pablo había aprendido a contentarse, hallando gran gozo al poner toda su atención y energía en conocer a Cristo y en obedecerle. Amén. Bueno, Amén. En todo el libro de Filipenses, que ha sido escrito por Pablo, tenemos en las primeras secciones que Pablo está amonestando, está dando unas amonestaciones a toda la iglesia de Filipos. Y en medio de todo eso está este versículo que estamos estudiando ahora. Y justamente está en la parte donde Pablo está dando los agradecimientos, ¿no?, hacia la iglesia de Filipos, y está mostrando un testimonio de cómo él está enfrentando en ese momento un periodo muy complejo de estar en la cárcel. Pero él dice, como ya hemos visto, dice: sé vivir en... Perdón, ¿dónde está? En pobreza. Sí. Sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, por todo y por todo estoy enseñado, dice, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado. Y eso es el contexto del libro, ¿no? De este pedazo que estamos estudiando. Ese sería, digamos, el contexto en lo cual Pablo habla sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque primero tenemos que recordar que él está en la cárcel en este momento, ¿no? Sí. Al escribir esto. En el 60 y 62 después de Cristo. Exactamente. Esta epístola, como dicen muchos teólogos, muchos lo llaman como la epístola del gozo, pero el tema principal es acá, como leímos en la versión, que dice que todo lo podemos, vivimos toda nuestra vida. A ver, volvemos a leer lo que dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Como decía que el hermano, el contexto es muy terrible, ¿no? La vida de Pablo. Después de que se convirtió el camino a Damasco, Pablo, es donde recién empezaron su persecución. De ahí en adelante, en todas las cartas que Pablo escribe, se narran muchas persecuciones por las cuales Pablo sufrió. Que él era antes perseguidor. Antes, aparentemente, según lo que dicen, según el criterio del mundo, vivía en gozo. Pero después de que conoció a Cristo, él sufrió persecución, fue apedreado, fue golpeado, fue perseguido, fue amedrentado. O sea, incluso una vez se lo agarró como muerto y de ahí... Sí, cuando lo han apedrado, ¿no? Una de las veces que lo han apedrado.
En muchas de esas escenas de sufrimiento de Pablo ahora habla de gozo, ¿no ves? Y en este último, cuando Pablo se estaba dirigiendo hacia Jerusalén, pese a que le habían dicho que no vaya, y en el libro de Hechos 20, 22 al 23 dice: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Llega a Jerusalén, inmediatamente, ¿qué sucede? Hay unos judíos del Asia Menor, dice que ahí lo agarran, brutalmente lo agarran, y lo golpean, y lo quieren matar. En eso intervienen los soldados romanos y lo llevan ante las autoridades romanas, y desde ahí empieza su encarcelamiento. Sí. Son 4 años que estaba en la cárcel. Primeramente en la cárcel de ahí de Jerusalén, luego es llevado a otro lugar, y al final él recusa su ciudadanía romana, sí. Dice: apelo a César porque yo soy romano. Lo llevan ha tenido una audiencia. Lo llevan a Roma, eso sucedió a los 2 años. Lo llevan a Roma para que se defienda su causa ante Nerón, es un emperador nada ético. Y en su 4º año de encarcelamiento, Pablo escribe esta carta a la iglesia de los filipenses. Entonces ese es el contexto de la situación de Pablo. Si no me equivoco, en una de estas, no sé si será en esta vez, pero cuando está encarcelado escribe esta carta cuando estaba totalmente amarrado, vista a la pared. Exacto. Y de cabeza. Sí, lo que nace es la historia es que estaba encarcelado. Sí, pues, ¿qué hace un encarcelado? Está amarrado con cadenas, sentado, parado, no sabemos, en un cuarto oscuro, con hambre. Esos calabozos que son terribles en Europa. Con frío. Al lado del ratoncito. Sí. A ver, pongamos en la situación de Pablo, estaba con hambre. O sea, no podía trabajar, porque cuando a veces él tenía necesidad de dinero, dice, ¿no? Él se ponía a hacer carpas, su oficio, su emprendimiento, y ganaba dinero y con eso se sustentaba. Pero en este caso Pablo estaba encarcelado, no podía trabajar, no tenía comida, o sea, tal vez la comida era escasa, no tenía ropa, no tenía dinero, no tenía amigos con quienes hablar, y estaba en esa situación donde él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo el libro de Filipenses es un libro que es, como les dije, muchos lo han llamado como la epístola del gozo. Sí. Pero en situaciones extremas en las cuales se encontraba Pablo. No estaba gozando según las normas humanas, no estaba ahí divirtiéndose en una playa, con sol, con sus yates, comiendo manjares, bebiendo bebidas espirituosas, no. Pablo estaba en una situación que tremenda. Ningún ser humano, bueno, podría estar feliz, ¿no? Y como decía aquí el hermano, por ejemplo, aquí en Filipenses 4, vayamos a ver, 4:4 dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Sí. Regocíjense, o sea, es el tema de la epístola, la carta a los filipenses que Pablo escribe. El tema es el gozo. Pero ¿en qué sentido uno se puede gozar? En situaciones extremas. Y dice aquí: en el Señor, dice, ¿no? Bueno, eso podríamos complementar un poquito, aumentar el contexto, ¿no? Sí, perfectamente, ¿no? Ahora, entrando al texto en sí, al versículo 13, ¿cómo se utiliza este versículo, ¿no? Has debido tú ver, dice: yo sé que me irá bien en mi examen porque Dios es todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿no? Dice: estoy decidido, voy a bajar de peso este año porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una frase motivacional. Me declaro sano en este momento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ganar la carrera de los 100 metros porque porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la manera en la que se utiliza este versículo, ¿no? Y como tú lo has dicho, generalmente la gente lo maneja de una manera como un amuleto mágico, ¿no? Como, no sé, como mandar un hechizo, ¿no? Todo lo puedo, algo así. Esa es la forma como en los primeros programas hemos dicho, el malinterpretar los textos a veces no se interpreta bien, a veces
se interpreta menos de lo que quiere decir y a veces se interpreta más de lo que se quiere decir. Y en este es uno de esos casos, ¿no? De que se le está haciendo decir al texto cosas, muchas cosas más que no están dentro del contexto de lo que Pablo estaba diciendo. Por eso era muy importante saber en qué situación estaba Pablo en ese momento, ¿no? No estaba dando un examen, ni estaba realmente en una situación como aquí nos decía, en la peor, ¿no? En la peor situación, ¿no? Estaba realmente en una situación en la que cualquiera diría, yo me quiero morir, me muero. Entonces, de esa manera se utiliza este texto, ¿no? De mala manera. ¿Alguna otra más Sí, forma que es la palabra mágica para el evangelio de la prosperidad, para lograr objetivos egoístas de una persona, ¿no? Si bien el texto sí habla del gozo, pero no del gozo que muchos lo malinterpretan. No es una palabra, no es un acertijo, no es el abracadabra y ya está hecho, no es así. Entonces debemos aplicar este texto de acuerdo al contexto en el cual Pablo está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en las otras versiones aclara bien clarito y dice, no puedo enfrentar cualquier situación, pobreza, riqueza, alegría, no sé, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Esa es. Ahora, yo me imagino, podría aparecer una persona que diga, que en este momento diga, entonces, ¿están diciendo que Cristo no nos fortalece? ¿O que no recibimos la fortaleza de Dios? No, recibimos la fortaleza del Señor. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, de Dios fortaleciendo a su pueblo y a muchos cristianos. A ver, por ejemplo, Isaías 40, versículo 29. Dice, Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y en Isaías capítulo 41, versículo 10 también dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Y en el Nuevo Testamento también dice algo similar. En Efesios capítulo 3, versículo 16, dice, les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Amén. Entonces, no se trata de que no recibamos fortaleza de nuestro Dios. El Señor dice que nos va a fortalecer siempre en todas las situaciones adversas que nosotros vivamos en nuestra vida. Hay veces que nosotros sentimos que ya las fuerzas se nos han acabado. Hay veces que nosotros ya vemos las cosas ya al final del túnel. Pero la palabra de Dios nos fortalece, recibimos fortaleza del Señor. Así que no se trata, y queremos aclarar, no se trata de que Dios no nos fortalezca en nuestras situaciones adversas o en las situaciones que necesitemos fortaleza, no se trata de eso. Sí se trata de que utilicemos este versículo para decir que el Señor nos va a entregar aquí dice como un mantra, ¿no? Como algo lo que nosotros tenemos que recitar o lo que nosotros tenemos que decir, como unas palabras mágicas, las que van a en ese momento asegurarnos el éxito de las cosas que nosotros queramos hacer. Y en este caso, sea lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Incluso hay gente que puede lanzarse, no sé, de alguna parte y decir, bueno, todo puedo porque Cristo me fortalece, ¿no? Entonces, es así, queridos hermanos. Aquí está hablando del gozo verdadero que el Señor da. Existen dos tipos de gozo. El gozo es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos, pero existen dos tipos de gozo. El gozo que el mundo te da se basa en ¿qué?
en emociones, en motivadores, en mensajes motivacionales, no sé, en el dinero. Le leo el significado de gozo para el humanismo, ¿no? Para lo que el hombre piensa, que es una emoción intensa y placentera, causada por algo que me gusta mucho, totalmente ególatra, totalmente ensimismado, ¿no? Exacto, así. Entonces los creyentes, o sea, no podemos encontrar un verdadero gozo en este mundo, porque el gozo de este mundo está contaminado con el pecado. Muchas personas buscan que en el dinero, en una pareja o en la confianza de las personas, no sé, en el trabajo, van a encontrar el gozo. O en sustancias. En sustancias, en este mundo. Pero todas las cosas como están corrompidas, por ejemplo, las parejas, uno se casa para ser feliz con su pareja y no, cuando el yo, el ego de la persona está por encima de la otra, no hay entendimiento y como no encuentra gozo, se escapa, se separa y busca un gozo y va a buscar a otra pareja y cree que en esa pareja va a encontrar el gozo. El gozo del enamoramiento, ¿no? El gozo del enamoramiento, el gozo del dinero. Va a un trabajo, no está feliz, entonces sale de ese trabajo y se va a otro lado. Ese es el gozo que el mundo nos muestra. Pero ¿cuál es el gozo verdadero que Dios ofrece a sus hijos? Es el poder de Dios que mora en el corazón de las personas. Ese poder hace que la persona obedezca su palabra y encuentra gozo, ya sea en la tristeza, como dice Pablo, ya sea en la felicidad, en lo que sea. Hay abundancia, hay pobreza, hay escasez. Encuentra ese gozo verdadero. Es de ese gozo que Pablo está hablando en esta situación. Uno de los frutos del Espíritu, que es gozo, justamente. Exacto, sí. Entonces el gozo verdadero solo puede dar Dios. Nadie más. Y ese gozo verdadero te hace decir, incluso en los momentos más, como en el que se encontraba Pablo, difíciles, hambre, frío, falta de vestido, falta de cariño, falta de amor. Enfermo de paso. Estaba enfermo. Y te hace decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese tipo de gozo está hablando. El gozo que viene del poder de Dios en cristianos que viven en obediencia a Él. Porque ahora todo el mundo son cristianos. El diablo es cristiano. Que creo que Maduro está diciendo que es evangélico, ¿no? Eso he leído. Chávez, antes de que se muera, ha dicho: yo soy cristiano. Bueno, el gozo de un verdadero hijo de Dios, de un cristiano, no radica en las circunstancias buenas que tenga, en los bienes materiales que tenga, o en las circunstancias, digamos, satisfactorias que tenga en ese momento, ¿no? El gozo de un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, radica en la confianza plena en las promesas que el Señor ha hecho. Se goza en la vida eterna que ya tiene. Se goza en la salvación que ha recibido. Se goza en la gracia de que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino y nos rescató, nos dio vida para que nosotros en algún momento de nuestras vidas y en abundancia vivamos a su lado. El cristiano verdadero debe regocijarse, debe alegrarse, no porque los demonios se sujeten a él. Dice la palabra de Dios: no os regocijéis porque los demonios se sujetan a ti, regocíjense porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es nuestro más grande gozo. Y cualquier circunstancia adversa, prisión, peleas, tal vez no tenemos dinero, tal vez tenemos deuda, no sé, todo eso podemos sobrepasarlo sabiendo que el Señor tiene el control de todo, ¿no? En nuestra vida, y sabiendo y gozándonos en que a pesar de estos problemas que podemos tener temporalmente en la tierra, tenemos una promesa de vida eterna. Amén. Amén. El gozo en un cristiano no es un mero sentimiento, sino es la profunda confianza que nosotros tenemos de que Dios controla todas las situaciones, su soberanía, para el bien del creyente y para la gloria de Él. Romanos 8:28. Gloria a Dios. Y que bajo esta condición todo es bueno, todo es bueno.
sin importar la condición en la que nos encontremos. El creyente verdadero, así como Lázaro estaba en una enfermedad y el rico tenía abundancia de comida, según el mundo, Lázaro estaba enfermo, hambriento, ese estaba muriéndose, no tenía gozo, pero Lázaro estaba feliz, pese a las circunstancias de enfermedad, de pobreza, ¿no? Entonces, bajo el criterio según Dios, el verdadero gozo se obtiene sin importar las circunstancias. Aquí en Filipenses 4:4 dice, ¿no? Regocijaos. Pero dice, en el Señor. Es cierto que los creyentes no pueden hallar motivos para regocijarse en su situación personal, porque como ya les decía, la maldad está generalizada en este mundo. No hay confianza en las personas. O sea, el gozo que este mundo no es verdadero, es falso. Por eso es que dice Pablo aquí, regocíjense en el Señor siempre, porque esa es la única fuente de gozo verdadera. Y nosotros les decimos aquí a los hermanos también, regocíjense en el Señor siempre, y no en las cosas de este mundo que está contaminado con el pecado, no en este mundo que es perecedero. Todo esto va a ser transformado, cambiado, renovado, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero dice que la maldad va a desaparecer y entonces habrá un gozo verdadero como Dios ha previsto para todos sus hijos, ¿verdad? Amén. Y ese es el tipo de gozo que Pablo está hablando aquí en Filipenses 4:13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin importar las situación, las circunstancias en las que uno se encuentre. Pobreza, tristeza, soledad, pero estaba feliz Pablo, porque esa fuente de gozo no le estaba dando el mundo, sino el poder de Dios que moraba en su interior, el Espíritu Santo, ¿no? Que le daba ese gozo verdadero. Así es. Es de ese gozo que Pablo habla. No está hablando aquí de un acertijo, no es una palabra no es una palabra mágica con la cual Dios nos va a conceder todos nuestros caprichos egoístas, no. Es un testimonio personal del apóstol Pablo, que estaba viviendo el gozo verdadero del Señor. Desde que se convirtió camino a Damasco, problema tras problema, problema tras problema, y al final Pablo debería decir, ay de mí que sufro mucho, pero no dice eso, dice, estoy feliz, tengo el gozo verdadero. Bueno, de hecho, hay partes donde Pablo dice que está sufriendo, ¿no? Que está llorando, que ruega a los hermanos llorando. Y Pablo habla también, ¿no? De ciertas situaciones adversas para él, donde él sentía dolor en el corazón. Pero siempre dice que está feliz porque todo eso más bien repercutía a que el evangelio del Señor creciera. Claro. ¿No? Y su gozo no radicaba tanto en su situación, ¿no? De ese momento, sino que su gozo, su alegría era porque a pesar de todo, el evangelio del Señor Jesucristo estaba creciendo, se estaba predicando. Y en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos sentimos tristes, ¿dónde duele? El corazón. Y cuando duele el corazón, ¿en qué se repercute? En nuestros pensamientos. Debía hacer esto, no debía hacer el otro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿No? Y dice que la paz del Señor va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento de todas esas cosas, ¿no? Que cuando nuestro corazón se siente dolido, nos lleva a pensar cosas tremendas como hasta el suicidio, ¿no? ¿No? Depresión, que es la depresión, tan de moda en estos tiempos. La ansiedad, el estrés y todo lo demás. Pero aquí la palabra de Dios dice, después justamente de que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, dice, y luego despuésito dice, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, sino
que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso es lo que hacemos los cristianos. Cuando tenemos situaciones adversas, cuando tenemos situaciones que se salen de nuestras manos, nos hincamos al Señor y le decimos: Señor, te lo entregamos. Señor, te ponemos ante tus pies mi problema, y yo voy a vivir en paz, voy a vivir tranquilo. Dame paz al corazón, porque si no me ayudas, si no guardas mi corazón, si no guardas mi mente, imagínate, tal vez pueda ser una locura, ¿no? Y el Señor está, y justamente ahí arribita está hablando todo esto, ¿no? De todo esto. Y luego Pablo en el versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué estamos viendo nosotros de Pablo ahorita? Gozo en las situaciones más extremas. Estamos viendo completa entrega, ¿no? Completa confianza. Y ahí dice: lo que han visto en mí, eso mismo hagan ustedes. Ahora hay que tener algo bien en cuenta. En nuestra actualidad, y esto hay que saber separar, ¿no? El entendimiento de una palabra respecto a lo que es la verdad y la palabra de Dios, y respecto a lo que el hombre piensa, ¿no? Entonces, un cristiano demuestra su entendimiento espiritual a partir de lo que él cree, ¿no? Entonces, el gozo de ahorita, lo que estamos viendo para nuestro público, el gozo tiene un significado muy diferente al gozo en el que está en las enciclopedias. Exacto. En todo lo que está cundido, en todo lo que les enseñan a los niños en los colegios, en las universidades, todo es una forma, el gozo, ¿no? El gozo, la emoción de mis, no sé, de las cosas que yo quiero, materiales, para mi vida, para la emoción momentánea. Pero es totalmente diferente al gozo que tiene la Biblia. Por lo cual, tal vez uno de los puntos que es bien importante también, que los cristianos de ahora tienen que entender, no pueden mezclar todo. O sea, no porque me haya enseñado una persona que el gozo es algo muy ególatra, no es la verdad, porque la verdad que nos da la Biblia, eso es el punto del gozo, concepto, ¿no? Claro, o sea, y tal vez el problema que ahora tienen las jóvenes generaciones es que para ellos el gozo es algo diferente, personal, momentáneo, ¿no? ególatra, ¿no? Y tal vez lo que tienen que saber los creyentes, no, hay un entendimiento para el gozo único y está dado por la Biblia. Y ese es el que tiene que estar en nuestra vida. Justamente ese gozo ególatra es el que hoy en día malinterpretan este versículo. Claro. Para lograr un gozo ególatra personal, para satisfacer su egoísmo, su yo, dice: voy a acabar mi carrera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a conseguir ese trabajo, voy a meterme en ese negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso del negocio. Pero no dicen, ¿no? Voy a sufrir por la causa de Cristo y me voy a entregar en el Evangelio. Y aunque me tal vez persigan, ya no tenga que comer, tal vez no tenga vestido, pero todo lo puedo en Cristo. Esa parte ya no dicen, solo para satisfacer sus caprichos personales. Sí. Pero el cristiano tampoco está libre de las tristezas, no, de las penas. Somos seres humanos, estamos en este mundo y tenemos necesidades. Hay problemas, pero Pablo, ¿qué nos dice aquí en Filipenses 4:8? Hermanos, dice, cuando vengan estas situaciones, cuando tengas problema con tu pareja, cuando no haya entendimiento, dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en las cosas buenas. Las cosas malas nos están inundando la cabeza. El afán, la crisis económica, la inestabilidad laboral, la desobediencia de los hijos, tal vez el mal entendimiento de la pareja, la economía tambaleante. Dice Pablo: no piensen en esas cosas. O sea, no es que desechemos, sino pensamos en las cosas de Dios. Claro. Y Él es el que nos va a dar ese gozo verdadero. Son palabras, ¿no?, de un hombre que estaba viviendo en una situación muy extrema,
No era uno de esos predicadores motivadores que actualmente tiene su yate, su avión, y dice, gozaos en el Señor. No me ven a mí, ¿cómo gozo? ¿Cómo gozo? No, estaba en una situación extrema. Hambre. Tal vez le daban lo mínimo de comida. ¿Y cómo estaría Pablo? ¿Y qué comida? Y cuando uno tiene mucha hambre, el cuerpo reacciona, pues los intestinos se empiezan a mover, hay un dolor. O el frío. La humedad. Y dice Pablo, gozaos en el Señor. Y esas cárceles que antes eran tan terribles. Y lo más digno, lo más hermoso que encontramos en estas palabras de Pablo, es que al final, bueno, el capítulo 14 es el final de esta carta que manda a los filipenses, agradece a los hermanos de los filipenses porque han hecho una ofrenda para darle a él. Pero hay que considerar que los hermanos de la iglesia de los filipenses eran hermanos que estaban en una situación extrema de pobreza. No eran hermanos pudientes, eran bien pobres. Y de su pobreza, anteriormente, ya habían dado una ofrenda para que Pablo lleve a otra iglesia, a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y ahora, en esta otra situación, también le dan una ofrenda a Pablo, ¿no? Porque no podía trabajar. Por eso Pablo se alegra y dice, gozaos en el Señor. Es una forma, ¿no? Es una enseñanza que nos muestra que el Señor, en los momentos más difíciles, nos da ese gozo verdadero. Siempre y cuando tengamos el poder de Dios dentro de nuestros corazones morando y estemos viviendo en obediencia. Porque no se aplica a todos. Eso también tenemos que considerar, ¿no? Claro, claro. Verdadero. Eso es, queridos hermanos. Entonces, en este versículo, Pablo lo que está expresando en realidad es un testimonio. Es un testimonio suyo, ¿no? Exacto. Que dice cómo él ha aprendido a confiar y depender enteramente de Dios, ¿no? De Cristo. Dice también que él tiene confianza en que Dios lo acompaña, está a su lado y que Dios lo sostiene, ¿no? Y que sabe que hay circunstancias en las que tal vez sufra hambre, sufra escasez, sufra frío, dolor, pero en todo eso Dios siempre está presente a su lado, ¿no? Y Él va a proveer, Él va a sostener, Él lo único que hace es depender enteramente de Dios. Entendí su soberanía, ¿no? La anterior vez hablamos justamente del anterior versículo, ¿se acuerdan? Cuando entró en disciplina todo ese tiempo el pueblo de Israel, pero Dios tiene el control de todo, ¿no? Ese entendimiento tal vez ahorita es muy complicado para los cristianos, sobre todo porque a veces viene enfermedad, viene escasez de economía, muchas cosas, ¿no? Pero lo que nos enseña esto, la dependencia de Dios a través del testimonio de Pablo, es una enseñanza tan fuerte para el pueblo de Dios que debería darse de esa manera. No estar vendiendo, digamos, esas teologías, ¿no? de la liberación, de la ¿qué se llama? La prosperidad. Prosperidad, ¿no? Son los pastorequecos, ¿no? Que les gusta dar, ¿no? Es complicado. Pero no, o sea, los problemas difíciles es lo que el cristiano se ve también, ¿no? Su confianza en su Señor. Bueno, tomando esa idea, hoy en día este pensamiento de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una necesidad ya, o sea, para todo cristiano, pero desde su verdadero contexto. Claro. Tenemos nosotros problemas, digamos, financieros, tenemos muchas incertidumbres en nuestra vida, ¿no? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será esto? ¿Qué será el otro? Entonces, a todo eso nosotros tenemos que tener la plena confianza de que el Señor está sobre todo lo que nosotros vayamos a hacer. El Señor tiene control de lo que nosotros estemos pensando, ¿no? Incluso hasta en nuestros negocios, el Señor está ahí, ¿no? Está ayudándonos, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Pero esto es mal interpretado ahora precisamente por estos apóstoles de la prosperidad, y lo están tomando o lo están tergiversando de esta manera, que la pobreza, el dolor, la enfermedad es una maldición, ¿no? Es una maldición
la pobreza es una maldición, la enfermedad es una maldición y tú tienes que romper la maldición, tráete ofrenda, ¿no? Bien. Esa es la enseñanza de estos falsos de ahora, estos lobos rapaces. Pero ¿cuál es la enseñanza de la palabra de Dios? Está ahí en Filipenses 4:11. Una persona contenta se complace con poco. Dice, mira, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Soy feliz, soy contento, sea rico, sea pobre, cualquiera sea mi situación. Y una persona contenta no depende de las circunstancias. Inestabilidad económica, inestabilidad laboral, no hay dólares, como lo que está pasando, ¿no? Muchos cristianos están ahí, ¿qué vamos a hacer? No, dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces el cristiano, para estar contento, no depende de las circunstancias, depende de las promesas que Dios ya le ha dado. Y un cristiano contento, no pues solo no va solo disfrutar su contentamiento él solo, sino que lo que has recibido de gracia también da pues de gracia, como lo que hacían los hermanos de Filipenses. Pobres, también estaban felices, contentos, gozosos, también eran perseguidos, sí. Y veían a su hermano Pablo encarcelado, padeciendo necesidades. ¿Y qué hacen? No le dicen Dios te bendiga, no, sacan una ofrenda y le llevan lo poco que tienen. Y con eso Pablo recibe y agradece a los hermanos a los filipenses. Pero Pablo está más agradecido a Dios porque es el que provee del contentamiento verdadero a él y a sus hermanos filipenses. Amén. Entonces, la pobreza, algunos momentos de tristeza, no es una maldición. A veces son la forma en que la gracia del Señor se viene a nosotros para hacernos, tal vez, corregir nuestro camino, claro, para darnos alguna lección y por sobre todo para poner a prueba nuestra confianza y nuestra plena dependencia a Dios. Y el verdadero cristiano lo que debería de hacer siempre es demostrar su confianza y su dependencia al Señor. Sabemos que por su providencia todo está fríamente calculado para el Señor. Lo que nosotros no sabemos, pero tenemos que confiar en que todo lo que Él haga está bien, ¿no? Es bueno. Es por algo. Es por algo. Siempre. Ahora podemos darlo la vuelta. Al principio habíamos dicho, no, voy a aprobar mi examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a lograr tal cosa porque no. Ahora lo daremos la vuelta, diremos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenga trabajo o no tenga trabajo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en estos tiempos en que la economía mundial está tambaleante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque la tierra no dé fruto ni haya vacas en los corrales, ¿no? Como dicen en Habacuc. Aunque las cosas estén temblando, aunque las cosas estén medio raras y no tengamos una plena seguridad de nuestro futuro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Esa sería, digamos, nuestra... debería ser eso nuestra debería manera. Complementar a esa palabra mágica. Eso debería ser, ¿no? Eso de esa manera ser. Deberíamos de utilizarlo, ¿no? Que el Señor nos fortalece. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol no estaba diciendo que era capaz de sobrevivir indefinidamente sin alimento, agua, sueño o abrigo. No estaba diciendo eso, sino que lo que dijo es que al llegar al límite de sus recursos y de su capacidad, al borde de la muerte, fue lleno de la fuerza de Cristo. Pudo vencer las más extremas dificultades físicas gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios le dio. O sea, ya estaba en situaciones extremas,
pero se sentía fortalecida en ese momento. Por el Espíritu Santo. Y eso, ¿no? Es gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios provee a sus hijos cuando están en esas situaciones extremas, ¿no? Y se cumple lo que el hermano leyó en Isaías 40, 29 al 31, ¿no? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pablo estaba ahí y el Señor le estaba dando nuevas fuerzas con las cuales pudo decir. No fueron palabras de queja, no fueron por su culpa de ustedes, he sido apedreado, por su culpa de ustedes, por casi me matan, por culpa de ustedes. Ahora manden una ofrenda. No, dice, ¿no? Es el cumplimiento de Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y en 2 de Corintios 12, 7 al 10 dice al final, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo en afrentas, en persecuciones, en debilidades. ¿Se imaginan ustedes ser cuestionados, ser como despreciados por predicar el Evangelio? Y la reacción normal del ser humano sería pues decir, Lo dejo. por culpa de Cristo, me estoy haciendo insultar con esta gente que no vale la pena. Pero dices tú, qué alegría porque por causa de Cristo estoy sufriendo. Y si a mi Señor lo mataron, ¿yo acaso no voy a merecer esto? Un repudio de la sociedad por decir la verdad. Y nos gozamos y oramos por los que nos hacen daño, ¿o no? Tened por sumo gozo el que os persigan, dice, ¿no? En Mateo capítulo 5. Exacto, hermano. ¿No? Eso me parece muy pertinente. Ahora, ¿dónde está el capítulo 5? El poder de Dios, mientras buscan a tu hermano, traerá contentamiento a quienes carecen de fuerza, pero solo si han vivido de manera justa. No hay una solución rápida ni atajos para el contentamiento dentro de la vida cristiana. Los reciben solo quienes son fortalecidos por el poder divino. Y ese poder divino no viene de consejeros, terapias o fórmulas de autoayuda, ¿no? Como dice el mundo, te ofrece, tu matrimonio está infeliz, no hay felicidad, no hay contentamiento, terapia matrimonial, psicología, consejeros, motivadores, lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Para que las iglesias sean levantadas, porque las ven muy tristes, ¿qué contratan? Payasos, chistes, motivadores, les hacen, los emocionan, luego al final los saquean también, ¿no? Cobran por los trasquilan. Que le han dado. Dice Mateo capítulo 5 versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Gozaos, dicen, y alegraos cuando os persigan, cuando los quieran matar. Eso realmente a mí me llega realmente harto, ¿no? Y también en Filipenses mismo, en el mismo párrafo del versículo 12 y 13, empieza en el 10 y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces también se alegra Pablo de que las personas que lo siguen, o sea, sus hermanos o las personas a las que enseñan, estaban aprendiendo también a ayudar, aprendiendo también a tener cuidado de los hermanos. Y también, si se dan cuenta, su gozo es porque los demás están aprendiendo también lo que él ha aprendido, ¿no? Entonces, pues realmente cuando se habla de gozo, se puede hablar mucho, ¿no? Exacto, de gozo, de contentamiento, de paz, dice que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz verdadera solo lo puede dar nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿no? Nuestro Creador, nuestro Padre en este momento.
Amén. Entonces, ¿en qué conclusión podemos Que quedar? esta palabra de Filipenses 4:13 es una enseñanza para los creyentes. Como dice, ¿no? Tenemos que aprender a contentarnos, sea la circunstancia en la que nos encontremos. Y no debemos utilizar este versículo como una varita mágica para satisfacer nuestros caprichos personales, egoístas. No es esa la enseñanza. Y si les están enseñando eso, vean la Biblia. Tal vez nosotros podemos equivocarnos. Lean el contexto, lean todo el capítulo, toda la carta a los filipenses. ¿De qué trata? Pablo en la cárcel, y creo que ni siquiera le escribió porque estaba atado, y no sé, creo que estaba ahí Lucas escribiendo la carta. Bueno, no sé, no estoy especulando. No. Sí, hay una tendencia, sí. Creo que me estoy inventando. No, bueno, esas circunstancias, digamos, están... Es importante, digamos, recalcar que toda esta seguidilla de programas tal vez surge, digamos, para englobarlo y algo muy sano que podrían hacer las iglesias, si es que son lo valientes y humildes para poder hacerlo para el bien de sus feligreses, es estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Ya se ha dado hace 500 años aproximadamente, cuando han quedado en las solas, ¿no? Las 5 solas. Por eso han dicho justamente sola escritura. Sí. Porque sea la verdad última, ¿no? Que no sea la verdad de un hombre, y mucho menos si la va a utilizar como ahorita estamos viendo. Entonces la idea es que todo feligrés de toda iglesia vea la palabra de Dios, confronte hasta su iglesia, ¿no? Porque después la infalibilidad pastoral es terrible. No podemos decir nada. Si no, él es la última verdad. El pastor está encima. lo dijo, eso ya no puedes refutarlo, ¿no? Y no puede ser. Bueno, sí, las 5 solas me parece también que puede ser una secuencia también que tengamos, ¿no? De programas para hablar de cada una de las solas. Es lindo, ¿no? De la reforma, ¿no? Porque sí, hay mucha mala interpretación de las solas, ¿no? Nosotros nos peleamos con alguien que nos decía que sola escritura es que la letra mata, no estudies mucho la palabra porque te vas a confundir, ¿no? Eso es lo que nos dice él, pero no es así. No puedo creer. ¿No? Es, la sola solo, en realidad la traducción es solo escritura, no solo gloria a Dios, solo Cristo. El tema principal de la sola escritura es que la palabra de Dios es la más alta referencia que tenemos, ¿no? La última palabra lo tiene la palabra de Dios. O sea, lo que ahora dicen es que es la verdad última. Exacto. No hay nada que pueda sobrepasar. Estos pastores contemporáneos que han surgido hoy en día, miren, no cumplen los requisitos de Timoteo. Buen testimonio, bueno, no tienen buen testimonio. Decorosos, sobrios, dueños de sí mismos, prudentes, cada cosa que hablan. Dicen iracundo, dicen, son no avaro, no soberbio, no dado al vino. O sea, hay muchos requisitos para ser un verdadero pastor. Y si tu pastor no cumple los requisitos de que exige Timoteo para ser un líder, un diácono, un pastor, como manda la Biblia, entonces desde ahí ya puedes cuestionar a tu líder. Pero si tu líder cumple todos los requisitos, entonces gloria a Dios. Está viviendo la palabra, está obedeciendo. Pero y hay que hacerlo, ¿no? Porque en algunas iglesias dicen, no puedes hablar mal del pastor, te va a ir mal. Como si fuera una macumba, ¿no? El pastor también les ha enseñado eso, ¿no? Claro. No toquéis al ungido de Dios. Se ha blindado, ¿no? Se ha autoblindado para que nadie, no, o sea, es como que se ha vuelto el dictador, que nadie le puede decir nada, ¿no? Sí. Y sabemos que en dictadura, ni en gobiernos, ni en empresas, ni en nada sirve. No es bueno. Exactamente. Amén. Bueno, entonces, eso queríamos compartir, queridos hermanos. ¿Qué les ha parecido? Comenten también, compartan este video, ayúdenos a compartir. La verdad de Dios necesita saberse en todas las iglesias que compartan este conocimiento. Véanlo, ustedes también confróntenos. Nosotros no somos infalibles. Acá tenemos un hermano que está atento a los mensajes que están llegando y
Parece que no llegó ningún mensaje. Nada. El hermano ya va a llegar, ¿no? Estamos orando y el Señor está levantando en el mundo, ¿no? TikTokers, pastores, en las ciudades, en inglés, que están hablando el entendimiento del Señor y sus revelaciones a muchas personas ahora, ¿no? Entonces es importante, tal vez sería reencauzar muchas iglesias ahora, porque me imagino en estos tiempos donde Pablo habla en tal calamidad, en la iglesia primitiva, donde no había muchos seguidores de Cristo, y tal vez nuestra época, aunque a veces la vemos de manera pesimista, ¿no? Que todo está mal. Si Pablo viera lo que ahora se ha logrado, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Miles de millones de cristianos. Ahora, que lastimosamente están siendo mal enseñados, es otro tema. Tal vez si el Señor pone en nuestras misiones el poder abrir los ojos, que sea para su gloria. Pero ahorita, y la anterior vez veía un dato, por ejemplo, en Estados Unidos, y una razón por la que está renegando muchos americanos conservadores es cómo es posible que Biden, un socialista americano, esté en el gobierno, siendo que el 80% de la población de jóvenes de 18 a 22 años de Estados Unidos, el 80% es cristiano. O sea, no estamos hablando de un porcentaje donde el cristianismo esté totalmente abatido por un ateísmo. No, el 80% del cristianismo de esa edad, han sacado unos datos haciendo unos censos, no sé qué, pero el 80% de los jóvenes cristianos en Estados Unidos son cristianos. Y aquí todo es iglesia cristiana. En cada cuadra hay una iglesia cristiana. Pero tenemos que diferenciar, ¿no? Las iglesias cristianas, porque el diablo también ha puesto sus iglesias ahí. Sí, ha puesto a sus lobos, sus ministros. Sí. Si es que te hablan todo el tiempo de dinero, entonces ya tienes que levantar tus oídos y decir, aquí está una banderita algo mal, ¿no? Primer strike, ¿no? Exacto, hermano. El gozo verdadero solo nos da Dios, sea cual sea la circunstancia. Siempre. Ya no deberíamos repetir este versículo de la Reina Valera, todo lo puedo en Cristo, sino tal vez ver otra versión que es más directo la traducción, y podríamos decir nosotros como creyentes verdaderos, podemos afrontar cualquier situación porque Cristo nos da la fortaleza para hacerlo. Está mucho más digerible. Está más entendible, más comprendible. Y más fiel, creo, a lo que quiere enseñar. Claro. Sí. ¿Qué versión es, pastor? Es la versión Palabra de Dios para todos. Lastimosamente no hay. He buscado harto. Pero está en el internet. Está en el internet, sí. Ya es cuestión de que lo busquen, ¿no? Ya llegando al ocaso de nuestro programa, tenemos que hacer nuestros anuncios prósperos. No es cierto. Nosotros hacemos, pero sí los invitamos. Nosotros sí invitamos a nuestras reuniones. Han visto el nivel, digamos, que el Señor nos está permitiendo tener para poder escudriñar la palabra y mostrársela a todas las personas que quieran escuchar. Escuchen, abran sus oídos, vean lo que tiene que ser. Pero nosotros les invitamos a nuestras reuniones. Tenemos dos lugares donde podemos rendirle culto a nuestro Señor, darle la gloria y la honra, cantarle y aprender de su palabra. El primer lugar es en Pastor. Ya, primero vamos a empezar en Miraflores, como siempre empezamos en Cotamo, ¿no? Sí. En Miraflores, en la calle Cuba, 1684A, entre Pasos Canqui y Carrasco, cerca al Colegio Hugo Dávila. Pueden pasar, nosotros los invitamos, tenemos tiempos de alabar al Señor, tiempos de orar, tiempos de escuchar la palabra. Y el otro lugar es Estamos en la avenida Buenos Aires, número 1887, media cuadra antes de la estación del teleférico amarillo, en la zona Cotauma. Yo creo que unas cuantas semanas más, hermanos, les vamos a estar avisando el nuevo lugar donde nos vamos a estar reuniendo. Agradecerles mucho por la atención, hermanos. Háganos el favor de compartir, ¿no? Acá en Facebook, porque les cuento que nuestra página web de Facebook no nos permiten hacer muchas cosas si no tenemos muchas personas que están viendo. Así que si más personas hay, nos van a habilitar más cosas, hermanos. También estamos en YouTube, ya mañana en la mañana va a estar en YouTube. Y estamos procurando pronto en TikTok. Vamos a entrar en TikTok. Vamos a hacer unos pasos bien bonitos. Pastor Roberto, una despedida. Dios los bendiga, queridos hermanos, hermanas, hermanos en Cristo Jesús.
Los amemos. Reciban toda la paz de Dios, el gozo que solo nuestro Dios nos puede dar en cualquier circunstancia. Amén. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Gloria a Dios.